Bienvenidos, guardianes de la verdad y fieles miembros de la familia K-pop. Existe un viejo proverbio que reza: cuidado con la ira de un hombre paciente. Durante meses, hemos navegado juntos por las turbulentas aguas del espectáculo turco, observando cómo las olas de la especulación golpeaban una y otra vez contra los muros de una relación que ha preferido mantenerse en la penumbra. Hemos visto cómo la maquinaria del chisme, esa bestia insaciable que se alimenta de la vida privada, intentaba devorar lo que no podía comprender. Se ha dicho de todo. Se han escrito ríos de tinta digital asegurando que lo que veíamos no era amor, sino un contrato, que la química no era real, sino una estrategia de ventas para elevar los ratings de Yalan. Pero hoy, la historia ha dado un vuelco copernicano. El silencio, que durante tanto tiempo fue la armadura de Mert Ramazan-Demir, se ha roto. Y no se ha roto con un susurro, sino con un grito de dignidad que ha resonado en cada redacción de Estambul. Hoy analizaremos el momento exacto en que el actor decidió decir basta, defendiendo no solo su honor, sino el corazón de la mujer que ama, Afra Sarıoğlu. Antes de adentrarnos en esta crónica de justicia y amor, os invito a suscribiros, a activar la campanita de notificaciones y, si queréis ser parte de la élite que apoya el periodismo de espectáculos sin censura, el botón de unirse os está esperando. Vuestra membresía es la fuerza que nos permite contar lo que otros callan. ¿Estáis listos para ver caer las máscaras? Comencemos. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos transportarnos al lugar de los hechos. No fue una alfombra roja llena de glamour superficial, ni una entrevista pactada con preguntas cómodas. Mert Ramazan-Demir convocó a los medios en una sala pequeña, casi claustrofóbica, donde el aire parecía haberse espesado por la tensión acumulada. Los periodistas presentes, acostumbrados a la diplomacia habitual de las estrellas, notaron de inmediato que algo había cambiado. La entrada del actor en la sala no tuvo la ligereza de otras veces. Sus pasos eran pesados, su mirada, habitualmente cálida, escaneaba la habitación con una seriedad glacial. Era la imagen de un hombre acorralado que ha decidido dejar de huir para enfrentarse a sus perseguidores. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando las cámaras enfocaron su rostro, no encontraron la sonrisa de Ferit Koran, encontraron al hombre detrás del personaje, visiblemente agotado, herido, pero inquebrantable. Mert tomó una respiración profunda, un suspiro que pareció cargar con el peso de meses de titulares falsos, y soltó una frase que cayó como un martillo sobre la mesa: creo que esto ya es demasiado. 5 palabras. Solo 5 palabras bastaron para paralizar a la prensa y cambiar el curso de la narrativa. Lo que siguió fue una cátedra de honestidad brutal. Mert, con la voz temblorosa por la emoción contenida pero firme en sus convicciones, desmanteló una por una las acusaciones que tildaban su relación con Afra Sarıoğlu de montaje publicitario. Imaginad por un momento lo que debe sentir una persona al ver que sus sentimientos más puros, esos que nacen en la intimidad y se cultivan con el tiempo, son reducidos por extraños a una simple táctica de marketing para vender una serie. Afra y yo hemos vivido nuestras vidas con sentimientos genuinos desde el día en que nuestros caminos se cruzaron, declaró el actor, mirando fijamente a los objetivos de las cámaras. Su dolor era palpable. No estaba actuando. Estaba sangrando emocionalmente frente al mundo. Confesó que leer las teorías de conspiración que los pintan como títeres de una trama comercial le entristece profundamente. Y aquí, familia de K-pop, os lanzo una pregunta directa. ¿Podríais vosotros mantener la calma si el mundo entero llamara falso al amor de vuestra vida? Quiero leer vuestras respuestas en los comentarios, porque la empatía es lo que nos diferencia de los tabloides. Pero si hubo un momento que elevó a Mert de la categoría de estrella a la de caballero, fue cuando desvió el foco de su propio dolor para hablar del sufrimiento de Afra. Reveló detalles que hasta ahora permanecían ocultos tras las puertas cerradas de su privacidad. Afra Sarıoğlu, una actriz conocida por su profesionalismo y su dedicación casi monástica al arte, ha sido la víctima silenciosa de esta cacería mediática. Mert explicó que la decisión de ella de apartarse del ojo público en los últimos días no fue un acto de arrogancia, sino un mecanismo de supervivencia. Están afectando su motivación para trabajar. Es verdaderamente agotador que juzguen e interpreten nuestra relación con tanta ligereza, sentenció Mert. Estas palabras nos pintan un cuadro desolador: una mujer talentosa, que nunca ha protagonizado escándalos, viéndose obligada a cuestionar su entorno por la presión externa. Mert dejó claro que no permitirá que nadie apague la luz de su compañera. Al defenderla, no solo reivindicó su relación, sino que expuso la crueldad de una industria que a menudo olvida que sus protagonistas son seres humanos. El punto de inflexión más controvertido de la conferencia llegó cuando Mert Ramazan-Demir pasó a la ofensiva. Insinuó,
con una valentía poco común en este medio, que estas noticias falsas no eran fruto del azar o de un malentendido, sino que habían sido difundidas a propósito. ¿A qué se refería? El actor sugirió que ciertos sectores de la prensa, e incluso rivales ocultos, podrían estar atacando su relación para obtener ventajas en nuevos proyectos o simplemente para desestabilizar el éxito monumental de Yalan. Tenemos nuevos proyectos, sí, pero esos proyectos no pueden invalidar nuestra relación. Declarar que lo nuestro es falso solo porque trabajamos juntos, eso es una falta de respeto inaceptable, afirmó con una rotundidad que no dejó lugar a réplicas. Mert expuso la hipocresía del sistema. Si trabajan juntos y tienen química, es marketing. Si no se muestran juntos, es que han roto. Es un juego amañado donde la única forma de ganar era hacer lo que hizo hoy, golpear la mesa y reescribir las reglas. Este tipo de análisis profundo, donde conectamos los puntos entre la industria y la vida personal de los actores, requiere horas de investigación y dedicación. Si valoráis este esfuerzo y queréis que sigamos trayendo la verdad sin filtros, os animo encarecidamente a pulsar el botón de unirse. Por el precio de un café, os convertís en mecenas de la verdad y obtenéis acceso a insignias y emojis exclusivos para destacar en nuestros debates en vivo. Vuestra ayuda es vital. Hacia el final de la comparecencia, cuando la atmósfera parecía haberse relajado ligeramente tras la catarsis del actor, un periodista lanzó la pregunta que todos tenían en mente. ¿Marca esta declaración el inicio de una nueva era en vuestra relación? ¿Qué va a pasar ahora? Fue entonces cuando vimos la transformación. La tensión en el rostro de Mert se disipó por un segundo, dando paso a una media sonrisa, enigmática pero llena de certeza. Afra y yo resolveremos todo nosotros mismos. Ninguna voz externa volverá a influenciarnos, concluyó. Esa frase fue el cierre perfecto, un portazo definitivo a los chismes. Con esa sonrisa, Mert nos dijo a todos que, a pesar del ruido, a pesar de las mentiras y la presión, ellos siguen siendo los dueños de su destino. No necesitan la aprobación de la prensa, ni la validación de las redes sociales, se tienen el uno al otro, y eso es suficiente. Pero lo más conmovedor llegó desde el círculo íntimo de Afra Saraolu. Fuentes cercanas aseguran que la actriz se sintió profundamente conmovida y orgullosa al ver a Mert enfrentarse al mundo por ella. Y aunque su estilo es más reservado, Afra no tardó en romper su propio silencio digital. Con una elegancia sublime, publicó un mensaje breve pero cargado de significado. Sabemos que superaremos todos los desafíos juntos. Sin nombrar a nadie, sin entrar en polémicas, abrazó públicamente las palabras de Mert, confirmando que son un frente unido, un equipo indivisible. Lo que ha ocurrido hoy no es solo una noticia del día, es un precedente histórico en la farándula turca. Mert Ramazan ha enseñado a la industria que hay líneas rojas que no se deben cruzar. Su declaración ha tenido un efecto dominó. Varios columnistas que habían atacado ferozmente a la pareja ya están comenzando a retractarse, borrando tuits antiguos y suavizando su tono. El miedo a la verdad, cuando se dice con tanta firmeza, es poderoso. Además, este evento ha servido para separar el grano de la paja. Los amigos y socios comerciales de la pareja han cerrado filas, alabando la confianza mutua y la lealtad que existe entre ellos. Aquellos que los llamaban romance de relaciones públicas han quedado en silencio, eclipsados por la contundencia de la realidad. La única pregunta que queda flotando en el aire ahora es, ¿será esta postura firme el comienzo de una relación más visible y audaz? ¿Veremos a un Mert y una Afra más libres, sin miedo al que dirán? Cada movimiento que hagan en los próximos días será escrutado con lupa, pero esta vez, la lente a través de la cual los miraremos será diferente. Ya no veremos personajes de una estrategia, veremos a dos personas que lucharon por su amor contra todo pronóstico. En K-Pop, estaremos vigilando cada paso de este nuevo capítulo. Porque si algo nos ha enseñado el día de hoy, es que la verdad, aunque tarde, siempre termina por salir a la luz. ¿Y vosotros, querida familia, qué pensáis? ¿Creéis que la prensa aprenderá la lección o volverán al ataque? ¿Os ha emocionado la defensa de Mert tanto como a mí? Dejad vuestros comentarios, dadle mucho amor al botón de me gusta y compartid este video para que la verdad llegue a todos los rincones. Y recordad, la mejor forma de apoyar este canal es haciendo clic en unirse. Gracias por estar ahí, por ser críticos y por no conformaros con las mentiras. Nos vemos en el próximo video, siempre al ritmo de la actualidad. Keep up.